Buenas tardes, mi nombre es Ladilicia Vanegas. Aquí voy a realizar el parcial número 1 del área de estadística inferencial presentado al docente Claudia Jarana. Aquí vamos a hablar sobre los intervalos de confianza para la diferencia de dos medias de las varianzas conocidas. Entonces, esta se tiene en cuenta su estimación como la determinación de calcular dos valores que al constituirse en un intervalo contengan una probabilidad prefijada. El verdadero valor que deseamos estimar es el que nos arroja teniendo en cuenta la realización de algún proceso. Aquí encontramos la fórmula donde se tienen en cuenta las muestras aleatorias y sus intervalos. Y también tenemos en cuenta pues un ejemplo donde se obtiene sobre la diferencia entre unas duraciones de marcas de focos de acuerdo a un determinado número de muestras. Aquí continuamos con el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias de las varianzas desconocidas. Aquí se tiene en cuenta entonces que su estimación es de acuerdo a las variables aleatorias que normalmente son distribuidas. Como podemos observar, entonces aquí encontramos las muestras aleatorias y las varianzas que en este caso son desconocidas. Eh, También podemos tener en cuenta que sus varianzas no pueden ser mayores que 30 y que pueden ser iguales o desiguales en parte de sus varianzas desconocidas. Aquí encontramos como tal en la fórmula donde podemos realizar algún proceso que se requiera y tenemos también un ejemplo donde nos hablan sobre los conjuntos de datos teniendo en cuenta algunas muestras tomadas. Bueno, entonces aquí continuamos con el intervalo de confianza para dos medidas de datos pareados. Entonces, esta se estima teniendo en cuenta los datos que se realizan en algún procedimiento del antes y después, como la diferencia que se obtiene de esos dos procesos, teniendo en cuenta también que en muchas situaciones experimentales existen unidades diferentes y datos recopilados teniendo en cuenta sus observaciones. Aquí tomamos como ejemplo una empresa de software donde tiene en cuenta dos idiomas con el fin de calcular esos datos y donde nos arroja un 99% sobre este proceso. Continuamos con la diferencia entre la estimación puntual y la estimación de intervalo, donde la estimación puntual pues, es el procedimiento en el cual se obtiene un único valor para el parámetro desconocido. Y la estimación de intervalos de confianza, entonces, es el procedimiento que contiene el parámetro desconocido con un cierto nivel de confianza fijado de antemano. Como podemos observar en esta imagen, aquí está la gran diferencia entre la estimación puntual, donde se tiene un valor fijo, y el intervalo de confianza, donde pues es como un valor fijado que inicialmente pues no está bien establecido. Aquí tenemos en cuenta un ejemplo donde se tiene en cuenta una población de 160 personas y una cantidad de muestras de 49 que practican deporte. Y aquí está su desarrollo. Y por último vamos a hablar sobre la muestra piloto, donde esta muestra es donde nos permite observar o mostrar una pequeña escala o una pequeña proporción de la población. Esta consiste en tomar un tamaño de una muestra de un 5 a un 10% de la población dependiendo de su tamaño. También nos permite hacer una prueba de los instrumentos de recolección a utilizar con el fin de realizar ajustes necesarios en esta aplicación definitiva. También podemos decir que nos permite obtener resultados de la muestra que se hacen teniendo en cuenta unas pruebas de validez y confiabilidad de los instrumentos. Los casos en los que se utilizan es en las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. Esta muestra nos permite cumplir los objetivos específicos con un mínimo de 25 unidades y un máximo de 100. Aquí se tiene en cuenta una encuesta de personas que realizan de pronto alguna actividad sobre deportes y ahí nos arroja como tal un resultado. Esta muestra nos permite obtener una información que nos permite determinar el tamaño óptimo de una muestra. Eso es todo. Muchísimas gracias.